rato que me habéis puesto ahí. Sí. Bueno, luego ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Para quien no me conozcan, mi nombre es José Luis Rojo. Soy socio de Ágora Fuenlabrada Siglo XXI y quiero agradecer a mi asociación permitirme moderar esta charla coloquio. Para mí es todo un honor. También quiero agradeceros en nombre de la asociación Ágora Fuenlabrada Siglo XXI y en el mío propio vuestra asistencia. Agradecer a varios afectados que se han acercado a Fuenlabrada a esta charla. Por lo que os doy la bienvenida a este nuevo encuentro que organizamos en el marco de nuestro programa, A Debate en el Ágora. Espero que esta charla os resulte lo más enriquecedora posible, teniendo en cuenta el tema que abordamos en la tarde de hoy. Queremos agradecer también al Ayuntamiento de Fuenlabrada y en concreto a la Concejalía de Juventud e Infancia, a su concejal Paco Paloma por cedernos esta estupenda sala de las artes del Espacio Joven La Plaza. Mi hijo murió o me lo robaron. Como indica el título de la charla, hoy queremos abordar un tema muy delicado, el de los llamados niños robados. En los duros y negros años del franquismo, el robo de niños recién nacidos era una práctica habitual en las cárceles franquistas y en los hogares de los maquis o de mujeres destacadas en la República. Se trataba de una de las más dolorosas formas de represión. ¿Hay algo más traumático en la vida de una persona que el robo de tu propio hijo? Yo como padre me podría imaginar una tortura mayor, pero a partir de los años 40 y durante 50 años más, hasta la década de los 90, se siguió practicando el robo de niños, sobre todo en clínicas de toda España ligadas a la Iglesia. Como comprenderéis, los hechos de los que nos hablarán hoy son tremendamente dolorosos para los afectados. No puedo imaginar el dolor que se le puede causar a una madre cuando se le comunica que el bebé que acaba de alumbrar ha fallecido. Pero este dolor se intensifica hasta el infinito cuando muchos años después, descubres que tu pequeño no falleció, que a tu pequeño te lo robaron. No es fácil digerir que has pasado gran parte de tu vida llorando por la pérdida de un niño que ha crecido en una casa que no era la suya, que incluso has llevado flores a una tumba vacía. Del mismo modo, tampoco es fácil descubrir que eres un niño robado, que has crecido llamando papá y mamá a unas personas que no lo son y que tus verdaderos padres no tuvieron la oportunidad de verte crecer. Hoy los socios de Ágora Fuenlabrada Siglo XXI y todos los asistentes a esta charla coloquio queremos conocer un poco más estos hechos. Para ello hemos invitado a Guillermo, a Antonio y a Mar. Quiero agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Para nosotros será muy enriquecedor escucharos con atención. Aquí a mi izquierda tenemos a Guillermo Fouce Fernández, presidente y coordinador de la ONG Psicólogos Sin Fronteras Madrid con carácter internacional. Guillermo tiene un currículum muy extenso y voy a tratar de resumirlo. Guillermo se licenció en Psicología en 1996 en la especialidad de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid. Más tarde, en 2002, se doctoró en Psicología con la tesis Juventud y Participación Sociopolítica en la década de los 90. En la actualidad es profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor en la Universidad Camilo José Cela. También colabora en la Universidad Pontificia de Comillas. Ha escrito en varios libros como Psicología sin fronteras y Recuperando la memoria histórica en España, desde los derechos humanos. Además, tiene numerosos artículos publicados en distintos medios de comunicación. Asimismo, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Carlos III sobre la memoria de la represión y participa en la actualidad en un proyecto de investigación y desarrollo. Aquí también se encuentra Antonio Barroso Berrocal, presidente de ANADIR, Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. Presentarle es muy sencillo y todos podréis entender por qué hemos querido contar con su presencia hoy aquí. Solo os voy a contar un detalle. Con eso creo que lo voy a resumir todo. Lo demás lo contará él. Antonio, cuando tenía 38 años, se entera por un amigo de la infancia que fue vendido al nacer a unos padres que no eran los biológicos. También nos acompaña, aquí a mi derecha, está Mar Soriano Ruiz, portavoz y creadora de la plataforma de afectados en clínica de toda España, Causa Niños Robados. Es una mujer directamente afectada, en busca de su hermana. Cree que su hermana Beatriz fue robada al nacer en la clínica O'Donnell de Madrid, el 3 de enero de 1964. Mar Soriano intervino el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados para aportar su experiencia en este asunto. Es una luchadora por su causa y por la de los afectados y pide justicia allá donde tiene oportunidad.
Tema este, desde luego, apasionante y controvertido, con estos ponentes de lujo. Esperamos que os resulte muy productivo y ameno el debate posterior. Para los que nos siguen en las redes, podéis ver esta charla coloquio a través de streaming en la página de la Concejalía de Juventud e Infancia, que es www.juventudfuenla.com. También recogeremos preguntas a través de Twitter con los hashtags #Agorafuenla o #AteneoJoven, que serán respondidas al final de la charla en un turno de preguntas. No me entretengo más y doy paso al doctor en Psicología y presidente de Psicólogos Sin Fronteras, Guillermo Fauce. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la presentación inmerecida. Gracias también por invitarme a intentar reflexionar en voz alta sobre algo en lo que llevamos también trabajando bastante tiempo y en lo que afortunadamente también vamos abriendo brecha y brecha también de conocimiento, que es un poco parte de la idea en la que estamos. Y también es un placer y un lujo para mí, bueno, compartir con Marc, que además bueno, ya somos amigos en realidad y esto ya es un camino de lucha compartida. Bueno, yo voy a intentar contar básicamente 3 cosas, también muy breves, porque ellos son más protagonistas que lo que yo pueda decir. En primer lugar, un poco cómo nosotros nos acercamos a esto y algunas de las paradojas que también se dan en nuestro país con respecto a esta cuestión. En segundo lugar, y fundamentalmente donde más me voy a centrar, qué pasó aquí y por qué pasó, y cuál es la raíz de muchas de las cosas que ahora estamos conociendo en su dimensión. Y en tercer lugar, aunque probablemente luego podamos entrar en el debate y en el coloquio, algunos de los elementos que a veces se hablan con bastante frecuencia de ellos, pero a veces con poco conocimiento, de qué tiene que ver o cómo son los elementos psicológicos de enfrentamiento de algunas de estas cuestiones. Yo he de decir que nosotros, como organización, lo que hacíamos fundamentalmente era trabajar en un contexto de catástrofe, en un contexto de derechos humanos, como organización de derechos humanos, fundamentalmente fuera de nuestras fronteras. Fuera de nuestras fronteras, desde Kosovo hasta Argentina, Latinoamérica, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia. Y fue para nosotros una sorpresa cuando hace 6 años aproximadamente, bueno, una sorpresa, ver que esas fosas o esos procesos de violación de los derechos humanos que estábamos acompañando fuera de nuestras fronteras, a miles de kilómetros, por cierto, financiados por el Estado español en esos procesos y no en los procesos de aquí, salvo en una última etapa y muy poco. Bueno, pues eso que estaba pasando fuera estaba pasando en mi casa, al lado de mi casa, a muy pocos kilómetros, ¿no? Y las mismas cosas que estábamos viendo fuera estaban pasando aquí de manera bastante más grave. Y mientras que estábamos trabajando con las abuelas o con las madres de la Plaza de Mayo, no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo en nuestro país, ¿no? No sabíamos qué es lo que había ocurrido. Y en realidad, para ser claro, y es una idea que lanzo y luego si queréis la debatimos, no sabemos todavía lo que ha ocurrido. Yo cuando alguien dice sobre esto hay mucho, se habla mucho, yo le preguntaría solo una cosa, que nos diga cuántos desaparecidos hay en este país, que los cuantifique, que nos diga cuántas fosas hay en este país o que nos diga cuántos niños robados hay en este país. Lo que sí que sabemos es que sobre la punta del iceberg de algunas de las cosas que hemos ido conociendo, la cosa era mucho más de lo que nos habían contado y sí me gustaría incidir muy especialmente en esto. No son casos puntuales ni son situaciones puntuales. Estamos hablando en torno, en algunas de las estimaciones que se están dando, a posiblemente 30.000 casos de niños robados en nuestro país. Y esa es la dimensión del problema sobre la que nos vamos a mover. Bueno, nosotros cuando descubrimos que cerca de nuestra situación estas cosas también se estaban dando, por supuesto decidimos implicarnos. Y decidimos implicarnos decididamente en esta lucha por una cuestión que para mí, y ese es el marco desde el que os voy a hablar, es una cuestión fundamentalmente de derechos humanos, de lucha por los derechos humanos. Y ese es el marco y la clave. Y en ese marco y en esa clave empezamos a acompañar exhumaciones, empezamos a justificar o a dar información sobre cómo se deben de enfrentar estos temas,
cómo se cierran y se abren heridas, cómo solo se puede pasar una página, y en estas cosas del olvido que a veces se hable, si primero se ha leído. Es imposible pasar una página si antes no se ha leído. Y nosotros nos ponemos al lado de las personas que sufren, como diría Neruda, esos que son los nuestros, para acompañarles en ese proceso. Y luego hablaremos también algo de cuáles son esas personas que sufren desde los distintos ámbitos. Y en ese contexto, en los últimos 2 años también, creamos la Oficina de Atención a las Víctimas para cubrir algunas de las cosas que lamentablemente este país no estaba haciendo con sus víctimas y para acompañar el dolor y para acompañar a esas víctimas en su camino, en su búsqueda y en su peregrinaje. Y también, por supuesto, a las víctimas del robo de niños y a estas situaciones que se van encontrando. Primera cosa que os decía que os iba a contar, siendo muy telegráfico, esta. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de una situación de la que a mi juicio solo ha emergido la punta del iceberg. Necesitamos hacer pedagogía, necesitamos que la gente conozca las paradojas de este país y lo mucho que nos queda por hacer. Segunda cuestión, y yo siempre que hablo de esto lo planteo en los mismos términos. Lo que aquí pasó, pasó por algo, pasó por una justificación, pasó con un contexto y pudo pasar por ese contexto. Es verdad que hubo al menos 2 fases, a mi juicio, y en general en lo que hoy sabemos, en el robo de niños. Una primera fase, si queréis, más ideologizada o más marcada, y después un tráfico generalizado o bastante más generalizado en el que entran bastantes más factores. Pero yo no puedo hablar de esto sin hablar de por qué se empiezan a ocurrir en este país estas cosas. No puedo hablar de esto o dejar de hablar de esto si no hablamos, a mi juicio, por ejemplo, de ese planteamiento que tenía el jefe de los servicios psiquiátricos del franquismo, el doctor Vallejo Nájera, que es demasiado poco conocido en nuestro país también, que hablaba de que los rojos, los republicanos, en realidad los demócratas, eran enfermos mentales y había que aplicarles la eugenesia. De hecho, tiene un texto que yo recomendaría y además se puede enviar, pero que se conoce muy poco, que es Eugenesis de la raza hispana. Y lo que planteaban de alguna manera es que aquí había que aplicar lo mismo que se aplicaba fuera de nuestras fronteras, en Alemania fundamentalmente, que es, por cierto, donde él se forma, donde él aprende determinadas técnicas, y lo que había que hacer era extirpar esta enfermedad social del marxismo, del republicanismo en España. Bueno, voy a leeros 2 textos que yo creo que son muy significativos de Vallejo en lo que él decía y que clarifican muy bien de qué era la cuestión o cuál era la cuestión, y sobre todo esos textos que explican qué es lo que luego se hizo y por qué se hizo, ¿no? Decía Vallejo: si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadosa, débese a los frenos que obran sobre ella, pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones fregatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por la falta de inhibiciones inteligentes y lógicas. Suele observarse que las mujeres lanzadas a la política no lo hacen arrastradas por sus ideas, sino por sentimientos que alcanzan proporciones inmoderadas o patológicas por la irritabilidad propia de la personalidad femenina. Vallejo, como jefe de los servicios psiquiátricos del franquismo, se decide tiene autorización para medir cráneos, para diagnosticar esta enfermedad del marxismo, para legitimar el exterminio o la limpieza de la raza hispana. Y desde ese paradigma, desde esa posición, entre otras cosas, se plantea una legislación que permite o que plantea que las presas republicanas con hijos lactantes solo estén con esos hijos lactantes 1 hora, o que legitima
el que esos niños sean separados de sus madres. Esta es la realidad, y leo un segundo texto que también es bastante claro en lo que se propone, no solo desde la legitimidad, sino también desde la acción. Decía Vallejo, la civilización moderna, no admite tan crueles postulados. Se refiere a la eugenesis directa, al exterminio directo, en el orden material. Pero en el moral no se arredra en llevar a la práctica medidas incruentas que coloquen a los tarados biológicos, los republicanos, los marxistas y muy en particular las mujeres, en condiciones que imposibiliten su reproducción y transmisión a la progenie de las taras que los afectan. El medio más sencillo y fácil de segregación consiste en internarles en penales, asilos y colonias a los tarados con separación de sexos. Había una planificación, una estructuración, había una idea y esa idea se desarrolla de manera práctica para legitimar las cosas que estuvieron pasando. Esas ideas, además de separar a los niños de sus madres, esas ideas que llevaron, entre otras cosas, a que se construyese una legislación que permitía las cosas con las que luego Mar o Antonio se han tenido que ir enfrentando o nos enfrentamos día a día. Una legislación, y cito por ejemplo la ley del 23 de noviembre de 1940, firmada por el propio Franco, que daba cobertura oficial, que daba cobertura de legalidad al robo de niños y que planteaba que era el Estado el que asumía la protección de los menores, el que asumía también la guardia y cuidado inmediato de los huérfanos amparados por ese decreto, por esa ley, y que permitía, entre otras cosas, que los niños pudiesen cambiar de nombre sin que quedase registrado en ningún sitio, o que creaba un servicio exterior que recuperaba, y esos eran los términos que utilizaban, a los niños que estaban en Austria o a los niños que estaban en otros sitios de Europa, según la Guerra Mundial avanza, para traerlos a España, alejarlos de sus familias, cambiarles los nombres y darlos en adopciones, que por supuesto no eran adopciones legales, sino que eran adopciones basadas en el robo de niños, o que permitía separar a esos niños recién nacidos a veces y a veces más mayores en las cárceles y dárselos a quien considerasen que iba a sanarles de esa enfermedad del marxismo que habían planteado. Arrebatar, por tanto, también a las madres rojas los niños para que cayesen en espacios de reconocida moralidad y, por supuesto, dentro de la moralidad, en la iglesia, en las familias pudientes, en los internados, en los seminarios. Hay textos que en este país son los primeros que hablan de esta cuestión y creo que es justo reconocérselos. El libro de Montse Armengou y el documental de Montse Armengou, que os recomiendo si no lo habéis visto, el de los niños robados o el de Irredentas o el de Mala gente que camina, que dicen muy claramente que esto era una política planificada, una política de Estado, una política de Estado que pretendía de alguna manera cumplir el objetivo de liberar de esa miseria material y moral, y vuelvo a utilizar términos de la propia legislación, que suponía la distancia al nuevo Estado español, a ese nuevo Estado español que se instaura basado en un determinado concepto de raza, entre otras cosas. Por tanto, y a partir de aquí, cambio de nombres, lejanía de las familias, evitar el rastreo de la identidad, una legislación permisiva en todo caso y que borraba las huellas de las cosas que se hacían con los niños. Y también, y creo que esto es muy relevante, un marco de impunidad, un marco en el que lo que se estaba haciendo era salvar a los niños para que tuviesen un futuro mejor, y los niños del auxilio social y los niños que se recuperaban o esos niños de madres republicanas, lo que se estaba planteando en todo caso es que se les estaba salvando, se estaba haciendo un bien para ellos, se les estaba librando de esa enfermedad en la que habían caído, de esa enfermedad en la que habían caído ellos y estaban contaminando el país.
Creo que es importante también decir, y lo dijimos en el proceso de Garzón, y así aportamos lo que nosotros sabíamos hasta ese punto en toda esta cuestión, que esta no es una cuestión individual, no es una cuestión familiar. No es una cuestión, como a veces se ha querido hacer creer también con las fosas y también con otras circunstancias, que se pueda resolver meramente en el terreno individual o familiar. Aquí había una planificación, había una estructuración, había un modus operandi, siempre se actuaba de la misma manera y todos los relatos nos dicen y plantean que se actuaba de la misma manera. Es decir, no es lo mismo que ahora en la actualidad pueda haber, y los hay de vez en cuando, algún caso de compra de niños o de malas praxis en adopciones puntuales, que una estructura de Estado y una política de Estado que garantizaba, verificaba y estructuraba cómo hacer esta operación de robo de niños de manera generalizada. Y digo, esto es sumamente relevante porque es la frontera entre plantearse si esto es o no es lesa humanidad, si esto es o no es una cuestión que debe ser juzgada y atendida en términos generales. Y lamentablemente en nuestro país no está siendo juzgada en términos generales y las pocas ventanas que se están abriendo solo a reconocimientos individualizados, a reconocimientos parciales de situaciones. Es decir, voy a dejar que tú entierres tus muertos, voy a dejar que tú investigues en la medida de lo posible, y no hay ninguna facilidad, y ahora lo contarán ellos mejor que yo, esa situación concreta, pero no me hables de la política de Estado, no me hables de la legitimación que se hace desde el Estado de este tipo de cuestiones, no me hables de la ley de adopciones, no me hables de la posibilidad de eliminar la identidad de los niños como se hizo para darlos a quien se consideraba. Creo que soy suficientemente claro en esto y creo que es bueno que se sepa. Es verdad que posteriormente, y luego podremos matizarlo y podremos discutirlo, con ese marco de impunidad, con esa estructura de impunidad, con esa frecuencia con la que esto se hacía, hay un segundo momento en el que esto se convierte en una especie de mercado que va a depender de la ley de oferta y demanda y en la que, cómo se actuaba con esta impunidad, cómo se actuaba con esta legislación que lo permitía, empiezan a pasar cosas que van más allá de estrictamente o meramente solo lo ideológico, pero creo que esta primera parte es, sin duda, absolutamente necesaria de plantear. Y para no enrollarme mucho más, digo, la tercera cosa que quería contaros es en qué situación estamos ahora mismo y también cuáles son algunos de los efectos psicológicos o qué cosas hacemos nosotros cuando trabajamos en este contexto. Yo creo que en primer lugar lo que hay que decir es que hay poblaciones distintas o hay situaciones muy distintas que hay que individualizar. No es lo mismo el niño que busca que la familia que busca, que la familia que es adoptante o falsamente adoptante, ni las posiciones de cada una de esas tres perspectivas o esos tres ejes son iguales y ellos podrán también expresar muchos casos que manifiestan esta diversidad. Ni es verdad tampoco, ni podemos simplificar en la forma de verlo, que un niño cuando decide buscar y ya. Por ejemplo, decide buscar a veces tiene contradicciones, se plantea si su vida ha sido una mentira, si se enfrenta a esa vida de mentira o no, si hace daño a su familia biológica, que al fin y al cabo también es su familia, si le han engañado, si no le han engañado, qué es lo que le ocurre. Esto, desde nuestra perspectiva y desde donde nosotros trabajamos, básicamente lo que hacemos es acompañar el proceso, y lo hacíamos en Latinoamérica, lo hacemos aquí. Darle tiempo a la gente, darle espacio a la gente y que vaya reflexionando, porque hay una situación de conflicto. Nada de lo que me habían contado hasta ahora de la identidad de quien yo creía que era es verdad, o por lo menos no es toda la verdad. Pero algo de verdad tiene que tener, porque si no, ¿qué pasa con mi vida? ¿Y qué pasa con mis circunstancias? Nunca hay una decisión, además, voy a buscar, cuando se decide, se sigue hacia adelante, pero hay muchas dudas antes de hacerlo. Las familias que buscan, familias, y se lo decía antes Antonio también, que están siendo, Amar, lo hemos hablado muchas veces, revictimizadas, que fueron víctimas cuando se cometió el delito,
en sus familias, cuando se las engañó, cuando se falsificaron los documentos, cuando se hicieron las cosas que se hicieron, pero que siguen siendo víctimas hoy porque a veces, y en muchos casos, la sociedad no las atiende, no las escucha, no reconoce este problema o entiende que es una cosa marginal o entiende que es una cosa de determinado tipo, o entiende, como se entendían algunas madres, en algunas madres corajes de las que hablábamos antes también, que bueno, que estaban volviéndose locas y se estaban inventando cosas o tenían, y a veces eso también lo hizo Vallejo y lo hizo López Ibor y lo hicieron otros eminentes psiquiatras, bueno, pues que tenían una depresión posparto, que no asumían la pérdida del niño, que en realidad se habían vuelto un poco locas y estaban un poco mal de la cabeza, como por cierto les llamaban a las abuelas de la Plaza de Mayo, esas locas muy cuerdas que decían lo que decían y que siguen diciéndolo. Es decir, también se han utilizado mucha carga psicológica para intentar incluso culpabilizar a la víctima. Pero lo que me interesa decir también es que son víctimas o vuelven a ser o siguen siendo víctimas. Víctimas de una sociedad que no las acompaña y que no reconoce y de una justicia con la que te enfrentas día a día y que tiene todas las puertas cerradas, entre otras cosas, porque hay muchos intereses en toda esta cuestión y muchas personas de apellidos muy ilustres, con mucho poder, que están impidiendo que esto salga hacia adelante. Yo creo recordar aquí también, por este contexto histórico, que gran parte de las cosas que empezaron a surgir en todo esto fue en el programa Quién sabe dónde, y lo recordaréis. Bueno, Quién sabe dónde sale de Antena en máxima audiencia y sale de Antena porque empieza a sacar este tipo de casos, porque empieza a desvelar qué es lo que había pasado en nuestro país. Y luego también las familias en adopción, y no todas las familias que adoptaron incluso sabían qué es lo que estaban haciendo. Muchas de ellas creían que estaban realmente adoptando. Muchas de ellas creían que el niño realmente, los padres de ese niño se habían muerto o los padres de ese niño habían decidido no criar a ese hijo. Y muchas de esas familias de adopción han, desde luego, sido padres ejemplares de sus hijos. Por tanto, esto tiene muchos matices y hay familias de adopción que están ayudando a sus hijos en la búsqueda de la verdad y hay familias de adopción que están negando hasta el final la situación. Resumiré también, para volver a los derechos humanos, que a mi juicio lo que necesitamos en este contexto es verdad, justicia y reparación, que es el ABC de esta cuestión, y es verdad, justicia y reparación desde una perspectiva no individual, sino desde una perspectiva colectiva, porque este problema afecta a mucha gente y nosotros lo que también estamos tratando de hacer es que los familiares se pongan en contacto entre sí, comuniquen entre sí, se digan las cosas entre sí, por cierto, también diciendo que ninguno tiene una patología, no patologizamos, ni hay ningún trauma, ni ningún tipo de problema, tu vida ya no es igual, pero no estás enfermo ni tienes una dificultad. Y termino con una frase: la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Entre todos deberíamos de intentar que esta situación dejase de ser así. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Ahora doy el turno de palabra al presidente de Anadir, Antonio Barroso. Hola, buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, soy Antonio Barroso, como acaba de decir, presidente de Anadir. Os voy a explicar un poco mi historia resumida y os voy a explicar por qué monté a Anadir, ¿no? Yo cuando tenía 6 años estaba un día en el colegio, en el recreo, jugando, y se me acerca un niño y me dice: oye, tu madre no es tu madre. Vengativamente, cosa de críos, ¿no? Pero en ese momento lo tengo grabado porque fue un cambio para... A pesar de mi corta edad, pues me cambió la vida, ¿no? Yo a partir de ahí cada noche me dormía llorando sin que nadie me viera en mi casa para no hacer sufrir a mis padres. Pensando en la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de ahí no salía. Cuando cumplí 13 años le he hecho valor y le pregunto a mi madre un día, ¿no? Digo, mamá, digo, en el colegio ya me han dicho 3 o 4 veces que tú no eres mi madre, ¿no? Explícame un poco esto. Bueno, recuerdo que la mujer se llevó un disgusto muy grande, se puso a llorar y lo negó todo. A la edad de 14, 15 años, cuando te empiezas a quedar solo en casa, a escondidas, encuentro un día el libro de familia y bueno, me lo ojeé de arriba abajo sin entender mucho de papeles, pero no vi nada extraño, no vi nada de adopción ni ponía adopción por ningún sitio, ¿no?
Cuando cumplo 18 años, me voy a un pueblo que está a 30 kilómetros del mío a solicitar una partida de nacimiento. No lo pedí en el mío por si mis padres conocían a alguien del juzgado, o sea, lo estaba haciendo todo totalmente a escondidas, ya que mi madre me lo había negado con 13 años. El caso es que voy al juzgado del Vendrell, solicito una partida de nacimiento y cuando me llega, pues la miro de arriba abajo y también consto que soy hijo biológico. Le pregunto a un funcionario, digo, oiga, ¿es posible que yo sea hijo adoptivo? Y el funcionario, cogiendo la partida de nacimiento y revisándola de arriba abajo, me dice, es imposible, ¿eh? Tú eres hijo biológico, lo pone aquí, o sea, esto son cosas de críos, no te preocupes, que tú seguro que eres hijo biológico, olvídate de esto. Bueno, pues yo le hago caso al funcionario y me olvido, ¿no? Y sigo mi vida. El caso es que pasan 20 años y cumplo 38 años y recibo una llamada de Juan Luis Moreno. Juan Luis es un amigo mío de pequeñito, de la infancia, porque nuestros padres eran amigos, incluso los domingos nos llevaban juntos al campo, nos íbamos de vacaciones juntos. Bueno, el caso es que Juan Luis me llama y me dice, Antonio, dice, mira que estoy aquí en el hospital con mi padre, que está muy mal, se está muriendo, de hecho el hombre falleció al día siguiente. Dice, mi padre me acaba de decir que a ti y a mí nos compraron en Zaragoza a una monja. A la que yo, sorprendido, respondo, ¿pero qué dices, Juan Luis? Si yo esto ya lo miré y yo soy hijo biológico. Me dice, no, esto está todo falsificado. Dice, vamos a quedar y ya te lo explicaré todo, ¿no? Total, que quedé con él y me explicó todo lo que le había explicado a su padre. Y la verdad es que no daba crédito. No podía entender cómo un documento oficial que yo recojo en un juzgado, todo lo que pone es mentira, ¿no? Porque luego piensas, si no me puedo creer esto, ¿qué es lo que me puedo creer, no? Todo es mentira. El caso es que, bueno, fuimos al hospital donde nacimos y, bueno, mientras más íbamos investigando, más raro parecía todo y más anormal. Al final acabé haciéndome una prueba de ADN con mi madre y es curioso, pero la probabilidad de maternidad era del 0,0000%. O sea, no éramos ni familia lejana. Yo por eso no dejé de querer a mi madre, ¿eh? Mi madre ahora hace un año que falleció, la mujer estaba enferma, tenía 2 embolias y yo hasta el último día, puedo asegurar que la estaba cuidando como si fuera sido mi madre biológica o mejor, porque la estaba levantando, acostándola, dándole de comer, incluso cambiándole de ropa. He hecho lo que creo que tiene que hacer cualquier hijo, ¿no? Pero lo valiente no quita lo cortés. Y entonces yo lo que hice fue poner una denuncia, porque claro, tengo mi documentación falsificada y toda mi vida es mentira. O sea, de golpe me di cuenta con 38 años que todo lo que he vivido es mentira y que lo que yo pensaba con 6 años era verdad, tenía razón. O sea, antes no y ahora sí. O sea, es como volverse loco, ¿no? Y luego los pensamientos contradictorios que tiene uno, como decía antes Guillermo, de querer investigar y el miedo de hacer sufrir a tus padres adoptivos, entre comillas, ¿no? El miedo a parecer un desagradecido. Pero bueno, el caso es que me lo pienso y digo, bueno, esto no es normal y yo voy a poner una denuncia. Como también ha dicho Guillermo, por segunda vez me sentí víctima. La primera vez me habían vendido y la segunda vez la justicia no me hacía caso. Me dice que el delito este estaba prescrito. Puse 2 recursos y los 2 recursos fueron archivados de la misma manera que la primera denuncia. Entonces te sientes impotente. Entonces en ese momento fue cuando decidí montar una asociación, de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. Comencé a salir en los medios de comunicación explicando mi caso, que la verdad que me costó dar el paso porque, más que nada por tus padres, por la familia, ¿no? Por el miedo a parecer un desagradecido, pero simplemente lo que queremos es saber la verdad, las víctimas, ¿no? Que es lo que más nos enturbia la mente, ¿no? El no saber, el hecho de no saber de dónde vienes, el hecho de no saber realmente cuándo has nacido, porque hemos demostrado que le han cambiado a personas la fecha de nacimiento hasta 2 años. O sea que tengo 43, tengo 45, tengo 41. Nací en Zaragoza, nací en Madrid, nací en Barcelona. ¿De dónde soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?
¿Por qué tengo esta forma de ser? ¿No? Es que han jugado con la esencia de la persona, del ser humano. Bueno, pues el caso es que comienzo a salir en los medios de comunicación diciendo que tengo una asociación y explicando mi historia, y la verdad fue alucinante el efecto llamada. Comencé a recibir diariamente decenas y decenas de llamadas. Bueno, de hecho, me tuve que cambiar el móvil porque tenía un móvil que colgaba y sonaba continuamente todo el día entero, desde por la mañana hasta por la noche. Y lo tuve que dar de baja porque es que era imposible, no podía ni parar para comer, ¿no? A fecha de hoy ha pasado unos 3 años de esto, desde que se montó Anadir, y ya somos más de 2.000 asociados afectados en Anadir, más de 2.000. O sea, es sorprendente la de personas que les ha pasado esto. Tenemos casos del año 90. Hay un caso, por ejemplo, de Granada del año 90, de un señor que le cambian la niña cuando nace. Él se da cuenta, pero lo convencen de que ha nacido la niña enferma y que por eso la ve más grande, porque se ha hinchado. A los 3 o 4 días la niña fallece, el señor entierra a su hija en un nicho, y hace unos 6 años el hombre hace una exhumación y hace 2 pruebas de ADN en 2 empresas diferentes, una en Tecnogen y la otra en Genómica, las 2 de aquí de Madrid, y las 2 le dicen lo mismo: estos restos no pertenecen a tu hija. Bueno, pues el hombre aún está el día que la justicia le haga caso. Otro hecho demostrado. No hace ni un mes, una señora que no estaba buscando, se pensaba que su hijo estaba muerto, llevaba 30 años llevando flores a una tumba, la llaman del ayuntamiento y dicen: señora, venga usted a buscar los restos de su hijo, porque vamos a hacer obras y se los tiene que llevar. La sorpresa cuando van al cementerio y hacen la exhumación es que la caja está vacía. Y una señora que no estaba buscando y que llevaba 30 años llevando flores a esa tumba. Claro, la señora cuando ve la tumba vacía, pues de seguida se puso en contacto, bueno, llamó a su hija se puso en contacto con nosotros y bueno, otro caso más. Y como estos casos, pues nos podríamos pegar aquí hasta mañana contándole situaciones iguales. Y lo peor es lo que digo, ¿no? Que entre todos tenemos que hacer que la justicia nos escuche y se haga justicia, porque en este país no hay justicia. Es la ley del embudo. Lo han hecho para ellos y lo está hecho para nosotros. Y eso no puede ser. No puede ser. Con cosas de estas y con otras cosas que suceden en nuestro país se tiene que hacer justicia. Y tenemos que estar todos unidos y obligarles a que nos den respuestas. Tenemos derecho a saber quiénes somos y de dónde venimos. Yo creo que es un derecho básico del ser humano, y más en un país como en el que vivimos, ¿no? En España, que presumimos de ser un país de los mejores. Pues hay que demostrarlo y hay que hacerle justicia. Nada, esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Antonio. Ahora, para finalizar esta charla, os dejo con Mar Soriano, portavoz y creadora de la plataforma de afectados en clínicas de toda España, Causa Niños Robados. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y gracias por asistir y escucharme también. La verdad es que no es fácil, han sido ya muchos años a las espaldas con este tema y todo tiene un punto de partida. No sé si se me oye bien. Todo tiene un punto de partida, ¿no? Bien, el episodio es contrario al de Antonio, porque yo estoy buscando a mi hermana. Es decir, es la madre la que nos cuenta a los hermanos qué es lo que vivió y que no ha podido olvidarlo. La situación es muy común con el resto de familias biológicas y como ejemplo pues voy a poner el de mi hermana. Mi madre Beatriz dio a luz a su primera hija, que la puso Beatriz, el día 3 de enero de 1964 en Hospital O'Donnell de Madrid. Nació sana, nació perfectamente bien. Una madre cuando, bueno, no es el tipo porque quiero decir que las madres que daban a luz, la gran mayoría las dormían y
y las retiraban el niño diciendo que ha muerto. En el caso de mi madre, pensamos que no fue objeto de robo, porque Beatriz se fue con su madre, con mi madre, a la habitación. Le estuvo dando el pecho, etcétera. O sea, bien. Además, cuando pasa ese día y al día siguiente, pues ves si duerme bien, si come bien, todo este tipo de cosas, ¿no? Viene la familia, la ve, es una niña muy guapa. Luego, este tipo de comparaciones también no lo hacía con el resto de hermanos. Pues una niña gordita, pues con una serie de características. Bueno, esas cosas no se olvidan. Pensamos que no era objeto de robo porque ya estaba en la habitación, la estaba alimentando, etcétera, etcétera. Bien, entonces el testimonio que cuenta mi madre se puede encomillar porque esas palabras no se olvidan. De repente un médico, y sabemos qué médico es un médico de gran poder, es presuntamente Nacho Villa padre, entra en la habitación y dice textualmente: nos tenemos que llevar a la niña. Claro, mi madre se sobresalta, ¿no? Pues porque no había notado nada raro, la había visto sana, había tenido un parto normal. Entonces se sobrecoge y dice: ¿por qué? Si la niña está bien. No nos tenemos que llevar a la niña porque es un procedimiento normal del hospital. Entonces, aunque insiste, el médico ya tenía claro que iba a coger a esa niña y que iba a hacer lo que hiciera. El caso es que le dijeron a mi padre que estaba en incubadoras. El jefe de incubadoras en aquel momento, como digo, es Ignacio Villa Elizaga, como se le conoce actualmente como Nacho Villa. También ejercía entonces como su director de Santa Cristina. O sea que ya era un hombre de reconocido prestigio profesional. No era cualquier médico, ya tenía una planta a su cargo y ejercía las labores de su director de una clínica. Con esto no quiero decir ni asegurar que este médico robara a mi hermana. Estamos hablando siempre de la presunción de inocencia, ¿no? Y contando una historia y un testimonio. Bien, a pesar de ir a ver a Beatriz a la incubadora, resulta que mi padre veía un montón de niños, porque no son incubadoras como las conocemos como tal. Pues que, mi hijo estuvo en la incubadora también. Quiero decir, yo, por ejemplo, a mi hijo lo vi entre cristales, pero la enfermera te lo levanta, lo ves. Paulatinamente, cada día pues te informa el médico, tienes un historial médico, te dice cómo evoluciona el niño, qué tipo de medicación. En el caso de mis padres no fue así, porque el funcionamiento de la clínica O'Donnell, tal y como estaban los bebés, eran cunas nido que estaban unas apiladas a otras. Y entonces, pues a mi padre se le decía: es aquella, está bien. Y entonces yo podía haber sido aquella, como aquel o como aquello otro. O sea, no lo levantaban, tú veías a tu hijo ni nada. No había tampoco un seguimiento de qué es lo que le pasaba, acorde, sino que te decían una cosa un día, otro día te decían, no tenían claro exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Y un día llegan a la zona y le dicen, sin pasar, ya te digo, por un estadio de enfermedad, tratamiento y demás, te dicen que la niña ha muerto. Con lo cual, el palo la sensación es mucho mayor, porque, quiere decir, es que no te lo esperas. No te esperas tampoco que vaya a la incubadora, pero tampoco te esperas que fallezca. O sea, esa niña no estaba para morir, ni mucho menos. El caso es que mis padres, como también el resto de padres, pidieron ver a la niña y no lo consiguieron. O sea, esto sería para seguir hablando, tampoco quiero extenderme mucho con esto. No lo consiguieron, o sea, no se quedaron así, creerme, o sea, hubo una insistencia, hubo un seguimiento. Pensaron que si el hospital se encargaba, pues había una segunda planta o una tercera donde hubiera un departamento administrativo que recogieran todos los datos, que apuntaran, etcétera, etcétera. Si se encargaban realmente de esos niños, pues administrativamente también
hubiera sido lógico que hubiera habido un departamento donde se hubiera anotado, se hubiera registrado todo este protocolo, ¿no? Bueno, incluso, bueno, después de mucho pesar, pues se fueron a lo que antes era la única funeraria más importante en Madrid, que es la funeraria de Santa Lucía, y pensaron que podían tener un acuerdo de colaboración o algún contrato, algún tipo de convenio que hiciera que la información saliera de la funeraria de la Almudena. No fue así. Bueno, quiero decir con esto que se ha hablado mucho de por qué tienen que pasar 40 años, por qué ahora se hablan de estas cosas. Ellos no han hablado, hemos hablado los hijos, porque ellos no están preparados, no han estado nunca preparados para poder hablar de esta situación. Nunca han estado preparados para hablar de esta situación porque es muy doloroso, porque te sientes ¿cómo deciros? Es incapaz por la vergüenza, por el entorno social, porque se sienten que no han tenido la suficiente valentía, incluso se sienten culpables por no haber podido hacer algo más, teniendo conciencia, que luego eso se va al subconsciente, teniendo conciencia de que a esa niña la han robado. Y fijaros lo fuerte que es, por eso hablábamos un poco de la psicología y todo esto, es tan fuerte que cuando te lo cuentan no dicen la palabra robado. Hablan de situaciones raras, incomprensibles, que no han podido llevar unas flores al cementerio, que no han podido hacer nada, un sentido de culpabilidad, todo este tipo de cosas, que es un proceso. Es un proceso. Y además en el entorno, que estamos hablando del año 64, pero aún así es como ya el hecho de decirlo podría suponer un rechazo social. Bueno, nosotros fuimos creciendo, etcétera, etcétera. Desde luego eso a la familia no se le ha olvidado nunca. Lo que pasa es que uno no está tampoco traumatizado, uno tiene que vivir. Uno crece, tiene una adolescencia normal, o sea, que sí, tiene una vivencia y un crecimiento normal, ¿no? Pero bueno, eso está ahí, como si dijéramos, en el baúl, ahí abajo, y ya está ahí. Bien. Bueno, en mi caso particular, quien me dio la llave para abrir ese baúl y sacarlo a la conciencia y empezar a moverme, pues fue en el año 97, en 1997, que, no sé, lo he contado muchas veces, pues por motivos de trabajo estaba dando una conferencia en un pueblecito muy pequeño de Austria que se llama Klagenfurt. Y pues a ver cómo os resumo esto, porque ¿cómo os puedo resumir esto? Vamos a ver, quiero decir que no es que alguien se te acerque y te diga, ojo, ¿cómo te parece esa? No. O sea, yo estaba con mis compañeros y demás, porque son jornadas de trabajo de desayuno, comida y cena. Y lo mismo que compartes una mesa de trabajo, pues sales y ves la ciudad y tienes espacio de ocio. Bueno, pues fue un alemán cuando se acercó al grupo de profesionales de tal que estábamos allí y se pone a hablar en alemán conmigo. ¿No? Te invade tu espacio, yo no lo conozco, yo digo, ¿qué está haciendo este? Y tal, como si te conociera y no sé cuántos y tal, no sé cuánto. Yo no lo entiendo porque está hablando en alemán, no entiendo nada de lo que dice, entonces él se da cuenta de que yo no reacciono, de que yo no estoy haciendo nada y entonces manda a un intérprete y entonces el intérprete escucha y tal y entonces ya me empieza a traducir y me dice, mira Mar, no, me dice que si que tú tienes que ser familia de, y el apellido era así como Klagenfurt, a mí me sonó eso, que podía haber sido otra cosa. Y yo digo, pues no. Y entonces él siguió hablando. Y entonces dice, dice, es que no puede ser. Dice, es que es igual, es que tal como por eso decía Antonio de por qué se mueve así, por qué habla así, por qué reacciona. Es que la genética es todo. Entonces él me decía, pues es que no puede ser, es que tal como te expresas, como gesticulas, como tal,
aparte de lo que es el físico, dice, es que no puede ser, tú tienes que ser familia de. Y entonces ya me dice la intérprete, dice, mira, Mar, dice, es que me está diciendo que tú tienes que ser familia de. Pero así, con este imperativo. Yo ya me asusto y digo, no, que no. Y entonces ya él se me pone a una cuarta, estamos hablando de un alemán, no estamos hablando estamos hablando en entorno de trabajo, o sea, no estamos hablando de un ligoteo, no estamos hablando que estamos de cachondeo, no, para mí era una cosa muy seria, o sea, yo estaba con compañeros de trabajo, o sea, no. Entonces él se me acerca a una cuarta y me dice una serie de particularidades que tiene mi familia y que yo no tengo. ¿De acuerdo? Entonces se va. Y en el momento que se va, ¡zas! O sea, ese baúl donde yo tenía a mi hermana ahí abajo y que ya aquello y que... Pues se puso en el primer nivel. O sea, ya se me puso ahí. Y dije, cuando se marchó mi hermana, tú fíjate, ¿eh? Total, que volé para España y entonces es un proceso de mentalización. O sea, yo no me puse a buscar inmediatamente porque yo no quería perder la cabeza. Fue un proceso de mentalización. Yo estaba con mi vida, con mi trabajo, que si los niños, que son pequeños, que tal, que cual. Pero de repente, no de repente, o sea, te estoy diciendo 1 año o 2 años, o sea, aquello pues se acentúa porque, claro, yo en casa lo cuento, tal, bueno, qué cosas, no es inmediatamente. Te da miedo mover alguna ficha, pero yo digo, tranquila de mover ficha porque el entorno de trabajo que yo compartí lo localizo, le puedo preguntar directamente a esta persona y salgo de dudas. El caso es que el día que empecé a mover ficha e intentar localizar a este alemán, resulta que me veo con la sorpresa que me dice, no me vuelvas a sacar más este tema. Si vuelves a sacarlo no tienes moral, no tienes ética y además estarías rompiendo una familia. Aquí casos como el tuyo hay muchos, casos como el tuyo en Alemania hay muchos. Casos como el tuyo en Alemania hay muchos. Y esto no me lo dice él directamente, me lo dice una compañera mía de la Universidad de Barcelona que tiene más contacto con él. Y esto me lo transmite así, y me lo transmite así con el dedo. Me ha dicho que no vuelvas a sacar este tema, que si lo haces no tienes moral, no tienes ética y además estarías rompiendo una familia. Y me lo hace así porque ella lo recibió así, porque yo con Pilar me llevo muy bien, ¿sabes? Y si lo haces es que estarías rompiendo una familia. Además, casos como el tuyo, tal. Eso es lo que hizo que se aflorara al primer nivel y dije, mi hermana tiene que estar en Alemania o este señor no es muy normal, no es muy normal el comportamiento. Entonces, bueno, pues pasan los años tan rápido que me encontré en el 2007, me encontré a Fernando Magán, que no le conocía en televisión, hablando de la ley de memoria histórica. Había un reportaje, empezaban a exhumar cuerpos, entonces no había nada, y mi único contacto, lo digo sinceramente, porque, a ver, yo cuando uno está en el colegio y demás, aunque uno no es ajeno a la historia de España, porque no es ajeno a la historia de España, pero no sabía yo hasta qué punto, porque no lo estudias en el colegio. Al menos yo, cuando hice GB, no lo estudiaba en el colegio. Yo estudié la Revolución Francesa, cosas de ese tipo, pero la historia de España no. Entonces, claro, era lo único que yo podía... Hablaban de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, y es cuando contacté con Guillermo Fauce y demás. Y me encontré un mundo allí. Me encontré un mundo que decidí crear la plataforma Afectados Clínica de toda España causa niños robados. Y no voy a recortar el nombre, lo siento, ¿por qué no? Bien, creé la plataforma, siempre he creído que la plataforma tiene que ser una agrupación de familias. Como agrupación de familias se han conseguido muchas cosas. Yo tengo ese punto de vista. Yo prefiero tratar con las familias de tú a tú y de manera horizontal, con lo cual esa era un poco la filosofía, ¿no? Se creó en el 2008
Y entonces, bueno, no había ni página web, no había nada de nada. Solamente hace como 2 meses hemos creado una página web. Pero no es una página, ha tardado tanto porque no es una página web cualquiera, sino lo fundamental de esa página web, aparte de la información y aparte del asesoramiento, hay un canal de búsqueda internacional. Yo lo llamo internacional porque es que daros cuenta que Internet está en cualquier casa. Entonces yo lo llamo el canal de búsqueda internacional y que me encantaría que estuviera ahí todo el mundo, que estuviera Nadir, que estuviera SOS Bebé Robado, que estuviera no sé cuántas asociaciones hay porque me pierdo, pero es un canal de búsquedas que está ahí y que entiendo que hay un procedimiento pues, para que cada uno que está trabajando y está luchando, respetarlo, pero las familias tienen que salir ganando y posibilitar lo que más importa, que es la búsqueda de nuestro familiar. Aparte de un proceso de llamar al Estado constantemente, porque entiendo que las organizaciones no pueden soportar una función de estas características. Entiendo que es imposible. Entonces, la idea es que el Ministerio se responsabilice e integre como a nivel interdepartamental, toda la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo todo esto, porque tienen abogados, fiscales, la policía, bueno, tienen todo, es nuestro sistema del gobierno español. Entonces, digamos que ya que no me han negado, en las multitud de reuniones que he ido, no me han negado que en España hubiera robo de niños, es más, yo le planteé al fiscal Ángel Núñez, el anterior coordinador que teníamos, cómo fue la trama. Y tampoco el fiscal, ni ninguno de los fiscales, nos han dicho que no, que así no era, porque se lo hemos demostrado. Y él mismo nos dijo, es que las familias no tienen que venir aquí, como dijo, no tienen que venir aquí resolviendo los casos. Pero oiga, si es que nos vemos obligadas a resolver los casos. Entonces nosotros lo que planteábamos era lo siguiente. Nos venían los libros, nos venían anotadas en el libro de fallecidos, niños que habían fallecido de verdad. ¿Por qué habían fallecido de verdad? Pues porque, oye, no vas a poner en duda una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y entonces lo planteábamos como hipótesis. Yo le dije a Ángel Núñez, vamos, esta es la hipótesis, y vamos con la carpeta, pum. La hipótesis es, en el libro de fallecidos, aquí aparece uno, parada cardiorrespiratoria, aquí aparece enema pulmonar, pero aquí aparece otitis, por ejemplo, que es el caso de mi hermana, la otitis. O aquí aparece una malformación. Bueno, aquí parece que el niño nació sin cerebro, ¿no? Entonces, vamos a hacer la hipótesis de que en el libro de fallecidos estaban anotados los niños que han fallecido de verdad y los niños que supuestamente han fallecido, ¿vale? A lo mejor es mentira, pero lo vamos a plantear así. Entonces, ¿qué tenemos en el libro de nacidos? En el libro de nacidos tenemos los bebés que han nacido de verdad, pues con su padre, su madre y todo, ¿vale? Y los niños que se les ha robado la identidad, que son niños que nosotros llamamos niños robados, porque la patria potestad es del padre y de la madre, no son secuestrados, son niños robados. Secuestrado, pues uno tiene conciencia de que no puede salir de este recinto o no puede salir, no puede campear libremente, son niños robados. Entonces, si es cierta esta hipótesis, tenemos que nuestros hijos robados, como por ejemplo Antonio, los padres que iban directamente al hospital a recoger el niño, ese niño robado, resulta que está inscrito como nuevo nacido en el hospital a donde se han dirigido. Es decir, no sale ningún niño, absolutamente ningún niño, sin ser registrado, tanto los nacidos de su padre y de su madre como aquellos que fueron robados. Luego ahí ya tenemos la pauta de archivos, de apertura de archivos.
que nos lo impide la Ley de Protección de Datos y que Gallardón, en la última reunión que tuvimos, vio claramente. O sea, tenemos que separar la parte de búsquedas con la parte de la responsabilidad penal. Porque ahora está todo unido, porque es la única vía que tenemos. Es meter una denuncia. Pero, claro, hablamos de prescripción, de lesa de humanidad, etcétera, etcétera, y entonces es un camino muchísimo más largo. Entonces, hay que establecer una separación clara, y es la separación de búsqueda y la separación de responsabilidad penal. Esto los ministros lo vieron clarísimamente, porque no están dando, si os fijáis, no están dando una respuesta respecto a la búsqueda. Están dando en todas las denuncias, de cada denuncia que tengáis, están dando una respuesta respecto a la responsabilidad penal, jurídica. Pero no están dando una respuesta al tema de búsquedas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Hacer un censo, perfecto. Perfecto. Entonces, yo os he preparado ahí una cosa, no sé si tendré tiempo. Entonces, la plataforma lo que ha hecho es ponerse a trabajar en el sentido de, para poder ayudar al Ministerio a hacer un censo, lo que vamos a hacer es, como os hablaba, de esa página web, de una información y asesoramiento, y el grosso más importante, que es la parte de búsqueda. Entonces, lo que hemos hecho es una base de datos. O sea, el formulario, que mucha gente estará harta de mí, pero yo mando el formulario no sé cuántas veces, mando un formulario cada vez más rico, donde fundamentalmente hay datos que permiten empezar a buscar. Ese formulario se integra en una base de datos. La base de datos, automáticamente, cuando yo meto una familia, te genera un número ID, que es un número de identificación. Es un número personal e intransferible. Es decir, la base de datos no me va a dar ningún otro número igual a ese. Esa familia tiene ese número de identificación, ese ID. De tal manera que cuando el ministerio, los ministerios estén preparados para llamar a cada una de las asociaciones, los representados de mi plataforma van a llevar lo que es la base de datos con un número ID que corresponde a cada familia. ¿Esto qué permite? También nosotros necesitamos y nos acogemos a la Ley de Protección de Datos, porque también estamos en nuestro derecho. Y la plataforma tiene esos datos porque se los ha facilitado la propia familia. Luego, la plataforma no incumple la Ley de Protección de Datos. Pero para facilitar los datos de búsqueda, yo voy a dar el número de ID de cada familia. No voy a dar al ministerio ni nombre, ni apellido, ni teléfono, ni nada. Entonces, como esos datos los va a tener el Ministerio de Justicia, los va a tener el Estado, cuando se proceda a la transversalidad de la información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense, pues, y coincide algún perfil genético, va a ser relacionado con el ID. Es decir, hay mucha suspicacia respecto a la política. Podría haber, como también ha apuntado Guillermo, algún hijo de algún padre que le esté buscando, que esté colocado, que pueda ser, vamos a poner, el hijo de un embajador. Entonces, a lo mejor a lo mejor lo va a tener más difícil, ¿sí? Se le facilita los nombres, tal cual, no sé qué. Entonces, nosotros lo que facilitamos es el ID para salvaguardar la identidad de la familia que está buscando. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna pregunta sobre esto, pero sí que me gustaría que después, con el turno de preguntas, si alguien quiere detalles sobre esto, os lo puedo facilitar perfectamente. Entonces, vamos a ver. No sé si veo bien. A ver, ¿cuánto tiempo tengo? Y lo resumo en ese tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿10 minutos? Vamos a ver. A ver, como se me ha acabado el tiempo, a ver, vamos a ver.
Bueno, inicio, esto es una carta de presentación, delegaciones. Aquí tenemos nuestra delegación, aquí, Guillermo Fouce. Guillermo. Estamos en la calle, a ver, que lo veo. Aquí estamos. Francisco Madariaga, y ahí tenemos un teléfono de contacto. A ver, nosotros, toda la documentación tiene que estar registrada informáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, la plataforma, el recibir directamente o que yo reciba directamente a las familias, me lo impide mi trabajo, me lo impide mi vida diaria, me lo impide todo. Entonces, he creado fórmulas que yo sé que hay mucha gente mayor que no tiene conocimientos de Internet, que no tiene manejo con estas cosas y les es más complicado. Entonces, la alternativa me la ofreció Guillermo y, bueno, pues estamos en Madrid, pero yo entiendo que hay delegaciones también en toda España y, bueno, pues puede ser, digamos, puede ser una alternativa. Aquí tenéis una información bárbara. O sea, aquí hay que leerlo despacio. Aquí abrís una carpeta y vais incorporando tranquilamente, sin angustia ni nada, vosotros mismos lo podéis ir haciendo, es recopilar toda la información que hay administrativamente. Pues el registro, la partida de nacimiento, la partida de defunción, la partida del cementerio, historiales médicos, todo eso. Hacer lectura, que sea coherente las fechas, cuándo ha nacido, cuándo ha fallecido, todas estas cosas. ¿Qué pone aquí? ¿Y ahora qué? Aquí os explico todas las gestiones que se han hecho con el Gobierno. O sea, nuestra intención es, o sea, yo quiero pasarle la plataforma al Gobierno. Eso es lo que yo quiero. O sea, yo creo y sigo creyendo que ayudaré en todo lo que pueda, absolutamente todo lo que pueda, pero creo que quien tiene que trabajar esto es el Gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí hay una lucha de todo lo que se ha hecho y a pesar de que aquí hay una memoria también de los años que vamos trabajando y demás. La búsqueda. En la búsqueda, una vez que la familia ha rellenado el formulario, entonces se publica, bueno, aquí estoy yo, se publican los datos, a ver, espera. Se publican los datos en la web. ¿De acuerdo? Se publican los datos en la web, pero no aparecen nombres, aparecen solamente los campos específicos de búsqueda. Lo que pasa es que el familiar que tiene su ID sabe identificarse y el mismo familiar puede hacer el chequeo, porque está separado por familias biológicas y por familias adoptadas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Que ya sí. Tengo que cortar? Sí. Bueno, pues nada, cualquier cosa, me mandáis un correo electrónico a plataformabebesrobados@gmail.com y seguimos con el tema. Y disculpar por si me he alargado. Gracias, Mar. Comenzamos el turno de preguntas. Nadie quiere preguntar. La compañera Conchi. Bueno, buenas tardes ante todo y gracias por venir a explicarnos este tema, me parece súper interesante. Yo quería preguntaros a todos en general, ¿no? Pero es algo que ha dicho Mar que me ha llamado la atención y quería que me resolvierais la siguiente duda. Sabemos que el anterior gobierno tenía una política, una ley de memoria la ley de la memoria histórica. Supongo que en ese caso había más posibilidades de resolver alguno de estos casos. ¿Qué diferencia hay entre el ministerio que llevaba lo de la ley de la memoria histórica ante estos casos del gobierno anterior con el de ahora? ¿Cómo os facilitan, si os facilitan en algo este trabajo? Bueno, gracias. Yo creo que podemos contestar por Guillermo y luego sí que yo me gustaría hacer algún apunte porque él yo creo que está más ducho en la ley de memoria histórica, ¿no? Yo creo que no han cambiado mucho las cosas, francamente. La ley de memoria no reconocía esto y hacía un reconocimiento individualizado a las víctimas. El proceso de Garzón dejó abierto el proceso de niños
y eso fue una ventana a la esperanza en su momento, pero esa puerta ha seguido sin abrirse. Es decir, mi impresión, mi idea y el planteamiento es que no se ha abordado este tema, en realidad ni este ni el de las fosas y algunas otras cosas, en la dimensión que tiene y de principio a fin. Porque, y es lo que estaba diciendo Mar también y Antonio, al final nosotros lo que estamos haciendo es pequeños esfuerzos, pequeñas tiritas, pequeños intentos, como podemos, con lo que tenemos, para intentar, pero quien tiene realmente la potestad de investigar hasta el final, de poner al servicio de las víctimas los dispositivos de investigación, hacer un banco de ADN, levantar los archivos y demás, es el Estado. Y es la Administración de Justicia. Y yo siento ser no muy optimista. Francamente, me gustaría decir otra cosa, pero había una posibilidad antes, sí, bueno, pues había una línea de financiación, había un reconocimiento, que es verdad marcaba también algunas líneas y algunos bordes que no se podían en principio traspasar y demás, y eso ha desaparecido la Oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio, ha desaparecido la línea de financiación, pero no es muy diferente. Este tema, este y otros temas son un tema tabú, que no se aborda de verdad y en serio, y que se podría abordar de verdad y en serio con mucha más facilidad, y con mucha más facilidad de lo que estamos haciendo las asociaciones como podemos, y en la medida en que podemos, francamente. Yo a veces, Amar, vamos a muchas veces, es que estamos desbordados, es que no llegamos, sí, ni su gente, ni la mía, ni ninguno, porque no tenemos los recursos para hacer lo que estamos medianamente intentando hacer dentro de nuestras posibilidades, porque no podemos hacer muchas de las cosas, y sobre todo cuando se te cierran las puertas en la administración, no se te cierran las puertas en la justicia. Y insisto que trabajamos muy intensamente, por ejemplo, en la cuestión de Garzón, y porque parecía que era una buena oportunidad, porque se juntaron todos los listados de víctimas, porque se planteó este tema explícitamente y judicialmente. Es verdad que eso quedó abierto y habrá que ver en qué termina, pero ha habido algunos resultados positivos. Entonces vamos rasgando algunas cosas, algunos jueces, según su sensibilidad. Es que no debería depender de algunos jueces, debería haber una fiscalía que investigase esto, debería haber una ley que permitiese que se abriesen los archivos y se conociesen. Y mientras tanto lo que nos queda es denunciar, contar, acompañar. Yo lo que tengo claro es que pase, lo que voy a estar es con las víctimas, y voy a estar acompañándolas y voy a estar acompañando su situación, pero también creo que hay que ser realistas en cómo estamos. En todo caso, estamos cumpliendo una faceta que no nos corresponde, y lo hemos hablado muchas veces. Sí. Y yo sinceramente creo que las cosas pueden ir a peor probablemente, pero no creo que haya un cambio demasiado significativo, lamentablemente. Pero vamos, no sé qué... Bueno, me gustaría añadir algo. De acuerdo, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Guillermo. Al final me tuve que leer la ley de memoria histórica también. La causa de niños robados no tiene un marco legal, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que... y esos son los problemas jurídicos que tenemos en cómo se encasilla, si es una prescripción, si es una detención ilegal, etcétera, respecto a las responsabilidades penales. Sí que es verdad que Gallardón, en sus declaraciones públicas, dijo que iba a habilitar, se iba a desarrollar una enmienda que modificara lo que es el reglamento de libre disposición y acceso a datos, que es un reglamento que no está aquí en España, está en Europa, y que lo iba a incluir en la Directiva 45 para hacer esto que hemos estado hablando, que es el cotejo de datos. O sea, yo vi el día 12 de abril, cuando nos reunimos, que después de hacer un informe conjunto, que Antonio conoce también, un informe conjunto al Gobierno, se encauzó nuestra mayor prioridad, que es las búsquedas. Entonces sí que se comprometió con sus declaraciones a hacer todo lo posible para empezar a buscar.
Eso es lo que me gustaría que quedara claro, con el censo, con el ADN y esto que os he hablado de la creación de una nueva enmienda. Ahora, si empezamos a decir, bueno, la política, no sé qué, bueno, patatín, patatán, bueno, pues nos podemos perder ahí. Pero yo os cuento, ya veremos lo que pasa, pero yo os cuento que esas han sido sus declaraciones públicas sobre sus compromisos y sobre nuestros requerimientos. Y luego ya podemos hablar de la izquierda a la derecha, lo otro, lo demás allá. Sin entrar en más dilación que y sin mirar el partido, sino que es ministro de Justicia del Gobierno. Esos son los compromisos con los que que él mismo ha expuesto. Gracias, Mar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo también os quiero dar las gracias a todos porque a mí la verdad es que me estáis ayudando mucho. Y yo tengo una pregunta que llevo haciéndomela desde que empecé a estudiar un poco esto y es cómo se degenera la situación para empezar a robar niños en cárceles y acabar robándoselo a madres o familias tradicionales. Entonces, al principio sí se puede justificar un poco como estoy haciendo una beneficencia porque ese niño no puede convivir con esa familia porque le va a ir mal, pero luego ¿cómo acaban? A ver, yo personalmente, ya sé que Guillermo y Mar no estarán de acuerdo conmigo, pero yo personalmente pienso que aquí hay un antes y un después. Una cosa es el robo de niños en la guerra civil y otra cosa es esto que estamos hablando. Yo creo que esto que estamos hablando empezó a suceder cuando las madres empezaron a ir a dar a luz a los hospitales, porque estamos hablando de robo de niños recién nacidos, no robo de niños con 1 año, ni con 2, ni con 3. A mí siempre, desde el principio que estoy con esta lucha, me ha gustado separarlo, no por nada, sino simplemente porque una cosa es la política y otra cosa es la venta de bebés, ¿vale? Por dinero, porque esto lo han hecho personas por dinero. Es lo que pienso yo. Bueno, yo, evidentemente, con algún matiz. Yo nunca hablo de la guerra civil, y esto no es la guerra civil. Esto es la represión, que es otra cosa. Y los casos de robos de niños en prisiones, o en el auxilio social, o en el servicio exterior, no se dan en la guerra civil. Se dan después de la guerra civil. Es verdad que hay 2 fases, pero la fase fundamental o el criterio fundamental que las une, a mi juicio, es que se construye un aparato legislativo, judicial y un marco de impunidad que permite hacer casi cualquier cosa en esta materia y que permite justificar casi cualquier cosa en esta materia y que permite que, por ejemplo, una institución como la Iglesia campe a sus anchas en esta materia. Y cuando lo llevas haciendo mucho tiempo y no pasa nada, incluso al contrario, se te de alguna manera ensalza porque estás cumpliendo una misión, estás ayudando, estás reparando, estás tal, pues evidentemente se pasa a otra fase, que es una fase en la que también el negocio empieza a emerger. Pero yo no puedo dejar de verla sin estar conectadas. Ambas cosas, porque ambas son necesarias y son las 2 caras, a mi juicio, de la misma moneda. Y yo tampoco hablo de política. En términos generales sí, pero no hablo sobre todo de derechos humanos. Y la cuestión está en que es tan de derechos humanos como que para mí esto sí que es un crimen de lesa humanidad, no es prescriptible, no es o no se puede aplicar la legislación ni siquiera la nacional, sino que es una legislación internacional y las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, como entre otras cosas están diciendo los organismos internacionales, que tienen condenado a este país precisamente por la ley de amnistía o por no haber investigado este tipo de cuestiones. Por tanto, bueno, es verdad que hay 2 momentos, es verdad que hay 2 situaciones, es verdad que hay, pero es verdad también que hay un marco, es verdad también que no se hace en la guerra, se hace en la represión y se hace también con niños recién nacidos y se legitima, se justifica y se deja que determinadas instituciones campen a sus anchas y hagan prácticamente lo que quieran y esa es para mí la esencia también de esta cuestión, reconociendo, y en eso sí que nos encontramos, que hay un determinado momento en el que
ya han cogido carrerilla, ya pueden hacer casi todo, tienen un marco de impunidad total, tienen una legislación que se lo permite, pues ya siguen hacia adelante. ¿Y quién le va a decir a una monjita que te está diciendo determinada cuestión y que tiene una determinada tal, pues que no? Pues no, porque lleva haciéndolo toda la vida, ¿no? Entre comillas, entenderme la forma de decirlo, ¿no? Para finalizar, sí, yo brevemente también. Yo creo que ha habido una causa y estamos sufriendo las consecuencias, ¿de acuerdo? Porque de hecho estamos aquí la siguiente generación luchando por esto. Sí que es verdad que me he encontrado con una ley de adopción que se modificó en 1987 porque en su preámbulo dice que para asegurar que no haya un robo de niños, eso lo tenéis en Internet. Y hablando con el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, el expresidente de la Comisión de Justicia, me confirmó que él estaba en el proceso precisamente para evitar que se robaran niños. Es decir, que la propia ley, la anterior, permitía poner como biológico, que es lo que le pasó a Antonio, ponerle como biológico cuando no era hijo propio biológico. Eso es lo que permitía la ley. Por eso en el 1987 se creó una modificación de la ley y en su preámbulo pone que es para evitar ese tipo de robo. Pero ¿qué pasa? Como decíamos aquí, también es verdad, yo recuerdo un caso del 95 y podemos explicarnos cómo es posible que en el año 95, porque es una consecuencia, estamos hablando de las consecuencias. ¿Por qué? Porque tenemos la ley de parto anónimo en 1997, que igualmente aquellos que cometían estos hechos delictivos se acogían a la ley de parto anónimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un marco legal que permitía el robo. Tampoco queremos decir que todos los adoptados fueran robados, no. Estamos diciendo que era favorable a que se produjera el robo, ¿no? Y nada más. Bueno, podíamos tirarnos horas y horas, pero agradecer a todos los asistentes y damos finalizada esta charla coloquio. Esperamos que haya sido lo más amena posible. Muchas gracias a todos y a todas.